Alsina. Eh, Retomamos, digamos, hoy presencialmente las conferencias sobre los vicios capitales y entonces, bueno, vamos a explicar un poquito dónde estamos, siendo que en realidad quienes han seguido presencialmente han escuchado la introducción al tema, pero si no han seguido los vídeos que se han ido colgando en YouTube, de pronto se van a encontrar que estamos hablando de la ira, ¿no? Entonces, recordemos un poquito el concepto de vicio capital y pues dónde nos encontramos. Lo que hemos visto, para que quien quiera seguir los vídeos pues pueda retomar el tema adecuadamente y pues nosotros sí que continuaremos con el vicio que tocaba tratar. Entonces, los vicios capitales son un tema tradicional que tiene su origen en los padres del desierto, aunque tiene raíces escriturísticas, y en San Gregorio Magno, que es en quien se inspira Santo Tomás cuando explica el tema de los vicios capitales en sus obras, en la Suma Teológica y en el de Malo. El concepto de vicio capital hace referencia no a la gravedad del vicio, del pecado, sino a su capacidad de causar otros. El vicio capital se llama vicio capital porque es cabeza de otros vicios. Y eso quiere decir que independientemente de su gravedad, que muchas veces es baja, es poca, como en la gula, por ejemplo, ya hemos comentado, o la vanagloria, veremos también la ira, que de por sí pueden ser vicios de menor importancia, pero engendran, son madres, dice Gregorio, de unas hijas, que son otros vicios, que muchas veces son más graves que el vicio capital mismo. Entonces, cada vicio capital constituye una especie de síndrome moral que tiene en su centro al vicio capital y después pues, una periferia de otra serie de vicios que son causados por ese mismo vicio capital. La ordenación de los vicios capitales, que es tradicional hoy en día, en la Iglesia Católica particularmente, porque los ortodoxos siguen más bien la clasificación de los padres del desierto, la clasificación que seguimos hoy es la originada en San Gregorio Magno, con algunas pequeñas modificaciones, pero es básicamente la de Gregorio Magno. Y nosotros hemos seguido ese mismo orden porque es el que sigue Santo Tomás, que es el autor en el que nos estamos basando principalmente para exponer el tema que estamos tratando. Y según este orden, hemos ido haciendo las distintas conferencias. Primero hemos hablado del vicio de la soberbia, que para San Gregorio no es un vicio capital, sino que es más capital que los capitales, digamos, porque es capaz de generar todos los vicios. No un vicio, sino cualquiera de ellos, todos. De tal manera que es como dice Gregorio, el general o capitán de todos los vicios que los conduce a todos. A continuación hemos tratado el vicio de la vanagloria y de sus remedios. Estamos tratando de los vicios y sus remedios. Entonces, a continuación hemos tratado el vicio de la vanagloria, que es el primer vicio capital, el apetito desordenado de la manifestación de la propia superioridad, excelencia, perfección. A continuación, siguiendo el orden de San Gregorio, tratamos del vicio de la envidia, tristeza del bien ajeno, con todas sus hijas y sus remedios. Y finalmente, en dos conferencias, porque es un vicio que, como comentaba Alsina, da para mucho, tiene mucha importancia y mucha actualidad, en dos conferencias tratamos sobre el vicio de la asedia, que Santo Tomás define como tristeza del bien divino. Tristeza del bien divino. Bueno, y nos quedan ahora 4 vicios capitales por tratar, aunque para los que vienen aquí precisamente a escuela, pues volveremos sobre la asedia al final. En primer lugar, la ira, que es el que vamos a tratar, o iracundia, que es el que vamos a tratar hoy. A continuación, la avaricia y finalmente los vicios carnales, la lujuria y la gula. Entonces, este es el orden que vamos a seguir. Ya, tal como he comentado, yo recordaré, los padres del desierto, Evagrio Póntico, Casiano, seguían un orden al revés, de abajo para arriba. Comenzaban por la gula, después la lujuria, a continuación la avaricia, después la ira, después el vicio que ellos llamaban tristeza, a continuación la asedia y así hasta llegar a la soberbia. 8
las 8 pasiones, como las llamaban ellos, o los 8 pensamientos. Muy bien, bueno, esto para que tengamos la introducción un poquito de lo que venimos haciendo y que el vicio que nos toca tratar, el vicio de la ira, no caiga sobre vacío. La ira no es el vicio más importante, pero es un vicio capital porque engendra otros. Esta es la idea fundamental. Bueno, entonces, vamos a ir por partes. Lo primero que hay que decir es que el nombre de ira designa, al igual que algún otro vicio, designa no solamente, como la tristeza, designa no solamente un vicio, sino también una pasión o emoción. Es un nombre ambiguo, si queremos, porque designa dos realidades diferentes. Designa, por un lado, una pasión o emoción, un movimiento del apetito sensitivo, que de por sí no es ni bueno ni malo, depende de qué nos enojemos y de qué manera nos enojemos, como veremos enseguida, que esto sea o no sea vicioso. De hecho, como veremos enseguida, la ira es extremadamente necesaria para la vida humana. Es una pasión necesaria para la vida humana que está al servicio de la justicia. Este es el sentido que tiene la ira en la vida humana. Entonces, por un lado tenemos la ira pasión, emoción, el sentido de emoción, digo porque también los orientales, los padres del desierto y muchos autores orientales, Máximo el Confesor, autores así, utilizan la palabra pasión en el sentido negativo de vicio, un poco también por influencia estoica. Entonces, la palabra pasión en los estoicos tiene un sentido negativo y en algunos autores orientales continúa teniendo ese sentido negativo. Pero en el lenguaje de Santo Tomás, que es el que se ha impuesto en Occidente, pasión significa lo mismo que hoy diríamos emoción, y en cambio el vicio tiene ya una connotación claramente negativa, porque el vicio es una disposición estable hacia el pecado. Esta es la idea fundamental, es decir, hacia un mal uso de la ira, si queremos decirle así. Muy bien. La ira, de hecho, en el lenguaje de Santo Tomás, es la pasión o emoción de la que se toma el nombre de una potencia del alma, que es el apetito irascible. El apetito irascible, los clásicos distinguían dos potencias que son, o facultades, que son de las que brotan las pasiones o emociones. El apetito concupiscible y el apetito irascible. El apetito irascible toma su nombre de la ira, que es el movimiento más llamativo, digamos, de ese apetito. Santo Tomás, en su concepción de la ira como pasión, todavía no como vicio, primeramente hablaremos de ella un poquito como pasión. En su tratamiento de la ira como pasión, Santo Tomás sigue fundamentalmente a Aristóteles, que trata de este tema, para el que le guste la lectura, en la retórica, en su retórica. No trata de esto en su libro sobre el alma, de Ánima, no trata sobre esto fundamentalmente, sí que aparece, pero quiero decir, fundamentalmente en la ética, sino sobre todo en la retórica, porque un recurso de la retórica es mover las pasiones. Y entonces allí Aristóteles tiene un tratado sobre las pasiones, entre ellos la ira, muy interesante, un tratado muy interesante y que es fuente de inspiración de Santo Tomás cuando trata de las pasiones y entre ellas de la ira. Dice Aristóteles en la retórica, tengo aquí el libro por si lo puedo leer algo, pero no sé, voy a ver cómo voy de tiempo. Dice Aristóteles en su retórica, la definición que utilizará Santo Tomás de la ira, que es apetito de venganza. La definición de la ira como pasión o como emoción es que la ira es un apetito de venganza. El apetito de venganza es, se entiende Aristóteles, y Santo Tomás lo sigue en esto, el apetito de restituir la justicia. Es decir, la ira está al servicio de la justicia. Es decir, uno considera que se le ha hecho una afrenta que no es justa y por lo tanto devuelve, activa una pasión que tiende a devolver el orden a las cosas. Esto es un poco la idea. De tal manera que esta venganza de la que habla Santo Tomás, el apetito de venganza, esta venganza se entiende como tendencia a la restitución de la justicia. Ya veremos que esto es importante para lo que vamos a decir enseguida a continuación. Es curioso, Santo Tomás utiliza siempre a la ira cuando quiere explicar también que las pasiones son realidades orgánicas, es decir, que se dan en el cuerpo.
De hecho, siempre utiliza la ira para esto. Dice la ira desde el punto de vista formal, es decir, desde el punto de vista psicológico, podríamos decir, es apetito de venganza. Pero desde el punto de vista material, es decir, orgánico, es un hervor de la sangre en torno al corazón. Porque Santo Tomás pensaba que todas las pasiones eran modificaciones de la sangre en el corazón. Y eso todavía sigue. Primero, esto se basa un poco en nuestra experiencia, que sentimos por las pasiones un poco por el pecho, por así decir, pero también ha permanecido en nuestro lenguaje, por lo menos en la lengua castellana, porque decimos se meló la sangre, ¿no? Se meló la sangre, tiene sangre fría, me hierve la sangre cuando me enojo, ¿no? Todo esto viene de la biología de aquel tiempo. Entonces, Santo Tomás es un autor muy cardiocéntrico, por otro lado, siguiendo a Aristóteles. Para Santo Tomás el centro de la vida corporal, de la vida psíquica, es el corazón, no es el cerebro. Y allí coloca, como mínimo, las pasiones. Las pasiones se definen por sus objetos, o sea, aquello a lo que tienden. Y Santo Tomás dice que la ira es uno de esos casos de pasiones que tienen un doble objeto. Doble objeto. No, la mayoría tienen un objeto, tienden a algo, ¿no? Pero la ira, dice Santo Tomás, tiene un doble objeto, como el amor. El amor y la ira son dos pasiones que tienen doble objeto. El amor, porque en el amor siempre amamos algo para alguien. Hay doble objeto. Armamos una cosa, un bien como medio, para alguien con amor de persona, o amor de concupiscencia y amor de benevolencia. Entonces, amamos algo para alguien. En la ira, dice Santo Tomás, también se da un doble objeto, porque en la ira hay dos cosas. Uno, un mal presente contra el que se lucha. La ira tiene por objeto el mal, contra el que la ira lucha. El mal, ya veremos cuál es, pero tiene por objeto un mal. La ira se da cuando el mal temido se hace presente. Cuando se hace presente uno lucha y por lo tanto es una emoción o una pasión que nos permite luchar contra el mal. Esto es lo importante. Cuando está presente esa agresividad que permite la lucha contra el mal. Pero por otro lado, dice Santo Tomás, la ira también tiene un costado de tendencia al bien, porque se busca la restitución de la justicia. Entonces, por un lado, la ira tiene por objeto al mal contra el que lucha, pero por otro lado, el bien que quiere restituir. O sea que hay un doble objeto. La justicia persigue dos cosas, combatir el mal, pero para restituir el bien. Esto es un poco la doblez de objeto que tiene la ira. Todavía como pasión, todavía no hemos entrado en la ira como vicio. Hablando de las causas de la ira, Santo Tomás se inspira totalmente en Aristóteles. Eso es muy interesante, son 3-4 páginas de la retórica que dedica Aristóteles a la ira, muy interesantes. Y pues Aristóteles nos dice lo siguiente. Primero, en cuanto a la disposición del sujeto, ¿qué cosas disponen a enojarse? ¿Qué cosas cómo está dispuesto emocionalmente el sujeto en su humor? ¿Qué cosas disponen a la ira? Primeramente, dice Aristóteles, la tristeza. La ira procede de la tristeza. ¿Por qué? Pues alguien nos ha injuriado y eso nos entristece, nos ha hecho un daño, eso nos produce una tristeza y la tristeza mueve a la ira. Y por eso los estados de tristeza, dice Aristóteles en general, favorecen la ira. La persona que está triste se enoja más fácilmente. Esto es un poco la idea de Aristóteles. Nos ha ido mal el trabajo, hemos luchado mucho, pero nos hemos tenido que contener, vamos a casa y tratamos mal a nuestros hijos, a nuestra señora, etc. Porque estamos mal y eso nos dispone a la ira ante cualquier cosa que al final no es lo que nos enojaba de veras, lo que nos enojó es lo que nos pasó en el trabajo o en otro lado, ¿no? Pero genera una disposición negativa que después dispone a la ira. También el deseo dispone a la ira. Como dice él, el enfermo desea la salud. El enfermo se enoja más fácilmente. El que tiene hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero básicamente la tristeza, y de hecho Aristóteles en su definición dice que la ira es un apetito de venganza acompañado de tristeza. ¿Por qué? Porque al principio estamos tristes. Lo que pasa es que dice Aristóteles, al final terminamos contentos si nos conseguimos vengar. Entonces empieza por la tristeza, pero termina con el gozo si la venganza
se consigue. Desde el punto de vista de lo que nos hacen, no de la disposición del sujeto, sino de lo que nos hacen, dice Aristóteles, la causa de la ira es el menosprecio. Ya sobre esto voy a volver enseguida, pero ordinariamente, dice Aristóteles, nos enojamos porque alguien nos trata por debajo de lo que consideramos que somos. Y por eso, dice Aristóteles, nos enojamos más, o se enoja más el rico si el pobre no lo respeta, el que sabe si el que no sabe no lo respeta, el padre si el hijo no lo respeta, etcétera, etcétera. Es decir, el que se considera superior o tiene algún tipo de superioridad de estatus social, económico, de conocimiento, etcétera, etcétera, respecto del que no respeta, pues esa superioridad. El menosprecio lo que hace es mostrar que el otro no nos considera poseedores de esa dignidad que consideramos poseer. Por eso también desde el punto de vista del vicio, el soberbio pues, es más iracundo también, cuando no lo respetan. También, dice, nos airamos cuando se menosprecia aquello que tenemos en más valor, como el filósofo si desprecian la filosofía, dice Aristóteles, ¿no? Y así siguiendo. En todo caso, lo importante a retener aquí es que en Aristóteles la causa principal de la ira es el menosprecio. Santo Tomás se plantea si esto es siempre así, porque los animales se enojan, pero no solo por el menosprecio, o principalmente por eso, ¿no? Si los dañan o cosas por el estilo. Entonces Santo Tomás distingue dos iras, una ira, por así decir, instintiva, que está presente en los animales y también en el hombre, y una ira que surge por motivos racionales. Y esta es la ira del menosprecio, y la prueba, dice Santo Tomás, de que el menosprecio es causa de la ira, es que uno se enoja más si está contenido el menosprecio en la causa de la afrenta, digamos, la causa de la afrenta. Y para acabar, porque no me estoy extendiendo demasiado con la ira-pasión, Santo Tomás, Aristóteles y Santo Tomás observan que la ira es la pasión más conectada con la razón, porque para enojarse hay que pensar y hay que, digamos, establecer una conexión entre la culpa y el castigo, porque a lo que tiende la ira es a castigar el mal de culpa. En el pensamiento de Santo Tomás, el mal humano se distingue en dos tipos de mal. El mal de culpa, que es el pecado, mal de culpa, pecado. De hecho, en el lenguaje de Santo Tomás, culpa y pecado son lo mismo. Culpa no es un sentimiento, es el hecho objetivo de haber cometido un pecado. Por eso también en alguna oración se dice, perdona nuestras culpas. No es nuestro sentimiento de culpa, es el pecado. Culpa y pecado es lo mismo en el lenguaje de Santo Tomás. Mal de culpa y mal de pena, que se sigue del de culpa. La pena es un castigo que se sigue para restituir el orden deshecho por la culpa. La ira tiende de por sí a castigar el mal de culpa, infligiendo una pena, y esta pena, digamos, supone un cálculo por parte del que se enoja. El que se enoja, dice Santo Tomás, tiene que calcular que el castigo sea proporcionado a la culpa. Y por eso detrás de la ira hay más racionalidad que detrás de otro tipo de pasiones, como la lujuria, por ejemplo. La concupiscible, la lujuria es el nombre del vicio. No obstante esto, dice Santo Tomás, una vez que la ira se activa, obnubila la razón. Una cosa es que la ira se active por la razón, otra cosa es que, según Santo Tomás, pero siguiendo una tradición que no solo está en Aristóteles, sino que está en todo el pensamiento clásico, la ira sea la pasión que más enceguece a la razón, cuando está activada, cuando ya está activada. De hecho, Horacio y Séneca la definen como una locura breve, la ira. Y a todos les gusta describir también pues, cómo se transforman los rasgos faciales del que se enoja, ¿no? Los vasos sanguíneos, los ojos, la mirada, etcétera, ¿no? O sea, hay una transformación del rostro que lo hace parecer loco.
Bueno, esto es lo que sería la ira-pasión, que se puede usar para el bien. Santo Tomás dice, aunque obnubila la razón, cuando está activada por una buena razón, pues es más eficaz. Si uno está pensando lo que hace cuando está enojado, pues no es eficaz la ira, ¿no? Entonces uno se enoja por una buena razón y después ya no piensa. Y eso pasa en muchos actos virtuosos. Santo Tomás, por ejemplo, nos habla de la relación sexual, según el orden de la recta razón. En la relación sexual pues, se pierde el uso de la razón, o se obnubila un poco el uso de la razón, ¿no? Y Santo Tomás dice, sin embargo, no es pecado, a pesar de que el bien del hombre es vivir según la razón, si esto ha sido rectamente ordenado. Y lo mismo pasa en la ira. Durante la ira, pues el uso de la razón está disminuido y sin embargo puede ser una acción virtuosa si fue activada por motivos virtuosos. La ira o iracundia, Santo Tomás utiliza las dos expresiones, ira e iracundia. Mejor quizá llamarla iracundia para distinguirla más fácilmente de la ira que es pasión. La iracundia es un vicio, es decir, una disposición. Tanto las virtudes como los vicios no son actos, sino inclinaciones o disposiciones interiores de las personas. Y por lo tanto, huellas del carácter, es rasgos del carácter, digamos. O sea, el iracundo no es solamente el que hace un acto concreto de ira, sino el que está dispuesto de tal manera que se aira con facilidad, de una manera desordenada, como veremos. Pero bueno, antes de hablar de la iracundia, quiero mencionar brevemente otro vicio que menciona Santo Tomás en la misma cuestión 158 de la segunda, donde habla de la iracundia, que es de la falta de ira. Santo Tomás considera que la falta de ira puede ser un vicio o un pecado, según que sea un acto o una disposición. Y esto es algo que uno aprende mucho leyendo Santo Tomás. Bueno, esto viene de Aristóteles, ¿no? Los vicios y virtudes que tienen que ver con las pasiones. Claro, la virtud es un término medio entre dos vicios extremos. Y así como está el vicio por exceso, está el vicio por defecto. Está el que se aira desordenadamente y está el que no se enoja nunca. Y esto es un defecto para Santo Tomás, es un vicio. Lo mismo habla cuando habla, por ejemplo, de la insensibilidad. Cuando habla, por ejemplo, de los vicios carnales, de la lujuria, por ejemplo, también habla del vicio contrario, que es pues, el que, estando casado, que estamos hablando de una situación moralmente ordenada, pues no paga el débito conyugal, por así decirlo. Es decir, no manifiesta toda la afectividad conyugal que debe manifestar según el orden de la recta razón. Bueno, entonces hay lo que Santo Tomás llama una tolerancia viciosa, irracional. Y yo estos días he estado escuchando las conferencias de Canal sobre los vicios capitales, que hay algunas que han quedado grabadas, y él justamente insiste mucho en que la tolerancia irracional hoy debería considerarse un vicio capital. Porque, claro, lo que dice él, bueno, él cita, él se basa en una cita de San Juan Crisóstomo, que está en la Suma Teológica, cuando Santo Tomás habla de la falta de ira. O sea, y San Juan Crisóstomo dice, es un comentario a San Mateo, son homilías de comentario a San Mateo, dice esto: el que con motivo no se irrita, peca. Es decir, que teniendo motivo para enojarse no se enoja, peca. Esto es lo que dice Juan. Pues la paciencia irracional, o tolerancia, en latín, siembra vicios, nutre la negligencia y no solo invita al mal a los malos, sino también a los buenos. Entonces Canal, leyendo esto, dice, aquí hemos descubierto un nuevo vicio capital, porque dice que engendra otros. O sea, esta es la idea, ¿no? La idea de vicio capital. Porque la paciencia irracional siembra vicios, nutre la negligencia y no solo invita al mal a los malos, sino también a los buenos. Se siguen vicios de esta tolerancia irracional. Y en la misma cuestión 158, en el primer artículo, Santo Tomás también cita a San Juan Crisóstomo, y que dice esto: quien se enoje sin causa será reo, y el que con causa no lo será, porque si no existiere la ira, ni aprovecha la doctrina, ni los juicios se ejecutan, ni se impiden los crímenes. Es decir, la ira, la pasión de la ira bien usada, es sumamente necesaria para combatir el mal. Sin ira no hay
combate del mal. De hecho, Santo Tomás habla de una ira virtuosa, que es la que él llama la ira por celo. Y este es un nombre probablemente tomado, bueno, no sé dónde lo toma, pero uno le recuerda pues, el pasaje del Evangelio, pues en Salmo, pues es un salmo que después es recordado en el pasaje del Evangelio en el que Jesús echa a los mercaderes del templo con un látigo, ¿no? O sea, enojado. ¿No? Entonces Jesús se enoja, va con un látigo y echa a los mercaderes, y los discípulos recuerdan el salmo que dice: el celo de tu casa me consume. ¿No? Pues esa es la ira por celo. En la ira por celo se castiga al malo. Esto es importante tenerlo presente, porque si uno lee Los Padres del Desierto, y particularmente Casiano, estos son autores que insisten mucho en que, bueno, por un lado, claro, en estos autores, en muchos orientales, incluso santos, San Máximo el Confesor, se insiste mucho en que el estado del santo, del sabio, es la imperturbabilidad, ¿no? Que es un lenguaje que viene un poco del estoicismo. Y en estos autores se insiste bastante en que hay que eliminar toda ira es mala, y en todo caso la única ira que puede permanecer es la ira contra los propios pecados. Uno se tiene que enojar contra los propios pecados, o la ira contra el demonio o los demonios, que nos hacen guerra, pero no contra los hombres. Y lógicamente la ira no va dirigida contra la persona, ¿no? Que es en el sentido de un odio que no es otra pasión, por otro lado, y otro vicio, pero sí que va al castigo del delito, digamos, no solo de los nuestros, sino del otro. Es decir, la ira sirve no solo para combatir nuestros vicios, sino hay un aspecto social que no hay que olvidar. Claro, estos autores vivían una vida prácticamente de ermitaño, y uno que pelea contra sus vicios, pero claro, el que vive en una vida social debe combatir también los vicios sociales, ¿no? Y la ira juega un papel fundamental al servicio de la justicia. Al servicio de la justicia. Por supuesto que se puede caer en un vicio por ese lado, y ahora es del que vamos a hablar inmediatamente, pero no hay que olvidar que la falta de ira pues causa otros. Y claro, lo podemos considerar como vicio capital si queremos, porque la lista, como decía Canals mismo, no está cerrada. O sea, cualquier vicio que causa otros es un vicio capital. Esto puede variar incluso por circunstancias sociales. Hay circunstancias sociales que pueden hacer capital un vicio que en otras circunstancias pues no lo sería, lógicamente. La psicología humana pues es muy dúctil y muy compleja. Pero sí que es verdad que uno puede pensar por qué, de dónde viene el vicio de la tolerancia irracional. Esto sí que uno lo puede pensar. Y a uno se le ocurren dos cosas. Claro, siendo que la ira es una pasión que se activa por la razón, pues la estupidez, lógicamente, pues es una causa muy significativa de que uno no se enoje. La gente más tonta se enoja menos. La gente más inteligente se enoja más, no virtuosamente necesariamente, porque es un vicio del racionalismo enojarse mucho. Y de hecho mucha gente quiere mostrar que es inteligente enojándose. Hay mucha gente que le gusta indignarse porque la política, porque de esa manera parece que piensan y que son inteligentes, ¿no? Porque la ira y la inteligencia parecen asociadas. Y también la gente muy racionalista o muy intelectual a veces se enoja más. Esto son cosas que pasan. Y la gente más tonta se enoja menos. Pero entre otras cosas porque no capta la injusticia y no se da cuenta, ¿no? Esto es así. O sea, y esto puede ser constitucional, como decía Aristóteles de los celtas, ¿no? Bueno, pero también puede tener una raíz moral. Y esta la vamos a ver cuando veamos la gula. Porque fijaos en esto, o sea, nosotros, claro, vivimos en una sociedad opulenta en la que la barriga está muy llena. Y entonces, ¿para qué nos vamos a enojar? ¿No? Quiero decir, y es curioso, Santo Tomás, lo vamos a desarrollar cuando hablemos la gula, que es un vicio que parece de los menos interesantes, pero hay cosas para sacarle allí también. Santo Tomás dice que una de las hijas de la gula es la obtusidad de la mente, es decir, la mente se vuelve obtusa. Cuando la mente piensa bien, es aguda, penetra en la realidad. Penetra. Agudo es lo que tiene una punta fina y penetra en la realidad. Obtuso, en cambio, es lo que no tiene punta y por lo tanto no puede penetrar. La gula, es decir, el bienestar del estómago,
hace que la mente se vuelva obtusa y por lo tanto superficial. Y la superficialidad lleva a que no nos enojemos también. Entonces, muy posiblemente este tipo de tolerancia irracional al mal viene del excesivo bienestar. ¿Cuánto católico que está demasiado bien no se enoja nunca? Sí, es grave, pero tampoco tanto. No nos vamos a enojar demasiado que después no podemos ir de vacaciones. ¿No? O sea, no, a ver si las cosas empiezan a ir mal económicamente. Bueno, entonces, la gula, la avaricia, son vicios que pueden estar detrás de esta tolerancia irracional porque estamos demasiado acomodados. Muchas veces nos va demasiado bien y entonces no nos enojamos. Porque además la ira procede de la tristeza. Si estamos demasiado bien, pues no nos enojamos. Bueno, en fin, esto es una hipótesis mía, no necesariamente, pero bueno, los discípulos de Jesús quedaron muy asombrados cuando de pronto lo vieron que se enojaba. Y iba con el látigo y qué sé yo. Es verdad que también dice, aprended de mí que soy manso, y la mansedumbre es la virtud que se opone al vicio de la iracundia, justamente. Y es una virtud que él dice que aprendamos de él, explícitamente, que no hay tantas que diga, aprended de mí esto, ¿no? Manso y humilde, las dos cosas que dice, ¿no? Así que evidentemente, pues el gobierno racional de la ira es importante, lógicamente, ¿no? Pero bueno, hay que también aprender a tener la ira por celo, la ira por celo. Bueno, entonces, ahora sí que vamos al vicio de la iracundia, al vicio de la iracundia. Entonces, el vicio de la iracundia es una disposición, es decir, un hábito, una inclinación interior a un apetito desordenado, por eso es vicio, de venganza. Apetito desordenado de venganza. La venganza se puede apetecer desordenadamente, dice Santo Tomás, por dos motivos. Por el objeto o por el modo. Por el objeto o por el modo. Por el objeto cuando nos enojamos de algo que no es injusto. Es decir, es una falsa injusticia. Hay injusticia en nuestra apreciación, pero no es así en la realidad. Entonces, claro, la ira debe servir a la justicia verdadera, no a lo que a nuestros caprichos o a nuestros deseos de ser superiores a los demás. Entonces, por el objeto. Y también por el modo. Por el modo se refiere a cuando nos enojamos de más. O sea, puede ser que tengamos razón, pero nos estamos enojando demasiado, desordenadamente. Entonces, dos motivos del desorden, o porque la injusticia no es tal, o porque, siendo justo, el motivo del enojo pues es exagerado, desorbitado, y por lo tanto después produce males, lógicamente, en el interior de uno y en las demás personas. Los padres del desierto, Casiano en particular, insisten mucho en que la ira deriva de la frustración de los deseos que proceden de los vicios que ellos han descrito anteriormente, es decir, la gula, la lujuria y la avaricia. Por cada uno de estos vicios deseamos desordenadamente algún bien temporal. Cuando no lo tenemos, nos frustramos, y esa frustración lleva a la ira. Esta es un poco la idea. La gula nos hace apetecer desordenadamente los bienes del vientre, la lujuria, los placeres venéreos, la avaricia, las riquezas. Cuando no las podemos lograr, pues nos enojamos. Esto es uno de los motivos. Santo Tomás insiste en la causalidad que viene de la soberbia, sobre todo. Esto también pasa, pero sobre todo nos enojamos porque nos han tirado de nuestro pedestal, digamos, por así decirlo. O sea, alguien nos ha faltado el respeto y esto hace que nos enojemos. Por eso los soberbios se enojan más y pues tienen una propensión, digamos, más clara hacia la ira. Siguiendo a Aristóteles, en la Ética, aunque el texto original no sé si dice exactamente esto, pero vamos a seguir a Santo Tomás. Santo Tomás dice que Aristóteles distingue tres tipos de iracundia, o tres tipologías de iracundos, tres tipos de personas iracundas, es decir, que tienen el vicio de la ira. En primer lugar, tengo el texto, pero no lo voy a leer porque estamos un poquito lentos. En primer lugar, dice Santo Tomás, los agudos
Los agudos son los que se enojan con facilidad. Se llaman agudos aquellos en los cuales la ira se enciende con facilidad. La ventaja de este tipo de carácter, dice Santo Tomás, es que se pasa con facilidad. Que si hay gente que se enoja fácilmente, pero también después, claro, se desahoga y se le pasó la ira, ¿no? Esto es característico de muchas personalidades extrovertidas, ¿no? Y de algunos caracteres de los pueblos también, ¿no? Los italianos manifiestan más sus pasiones, pero se les pasan enseguida, no en general, ¿no? Entonces uno se enoja mucho, lo desahoga y pasa, ¿eh? Entonces hay un tipo de iracundo que es el agudo. Después están aquellos en los que la pasión dura mucho tiempo. Y estos son de dos tipos, dice Santo Tomás. En primer lugar están los amargos. Los amargos son personas que guardan largo tiempo el recuerdo de la injuria. Es decir, su memoria, la injuria les da vueltas y vueltas y vueltas, y como no se lo pueden olvidar, pues tampoco se va de ellos la ira. Entonces permanecen enojados mucho tiempo por un tema de que los trabaja la memoria por motivos incluso temperamentales. Decían estos autores, los melancólicos son más amargos, por ejemplo. Entonces, les trabaja la cabeza más. Y después están los que Santo Tomás llama difíciles o graves. Los difíciles son aquellos en los que la ira dura mucho tiempo, pero no por una cuestión cognitiva, por así decir, que la memoria les rumia, digamos, sino por una cuestión más moral, si queremos, que es que hasta que no se vengan no pueden parar. Entonces hay gente que guarda largo tiempo la ira, conserva largo tiempo la ira, porque esa ira no cesa hasta que se realiza la venganza. En plan Conde de Montecristo, digamos, ¿no? Hasta que no me vengo, pasan 40 años, no sé cuántos, 20 pasan, no me acuerdo cuántos, pues hasta que no se venga, la ira no desapareció. Entonces, tres tipologías que presentaría Aristóteles digo, te presentaría porque en alguna versión que yo tengo de la ética, Aristóteles pone 4, pero no importa. Quiero decir, a los traductores actuales les gusta traducir distinto a Aristóteles para que no digan lo mismo que Santo Tomás también. Okay. Bueno, vamos al tema de la ira como vicio capital. La ira es un vicio que tiene su importancia por sí misma, pero es un vicio capital. Que sea un vicio capital significa que es madre de otros vicios, es decir, que la acompaña ese que yo llamo síndrome moral, que son una serie de vicios que nacen del vicio capital. Santo Tomás dice que el vicio de la ira es un vicio capital porque él nace en los vicios por dos motivos. Primero, por la importancia del bien que persigue, que es la venganza. Entonces, eso hace que se desaten otros vicios que se ordenan al mismo fin, que es vengarse. Y además por su ímpetu. El ímpetu de la ira lleva a que se cometan una serie de faltas movidos por el ímpetu de la ira. Entonces ahora sí, este texto sí que lo voy a leer. Voy a leeros el texto de la Suma, en el que Santo Tomás habla de las hijas de la ira, para el que tenga interés en leerlo directamente. Esto es en la segunda parte de la segunda parte, cuestión 158, artículo 7. Santo Tomás lo explica así. La ira puede considerarse bajo tres aspectos. En primer lugar, en cuanto está en el corazón. Primera consideración, lo tenemos dentro, la ira interiormente, digamos, ¿no? En el corazón. Así considerada, nacen de ella dos vicios. Uno nace por parte de aquel contra el quien el hombre siente ira y al que considera indigno de haberle hecho tal injuria. Entonces, primer vicio que surge porque el que me injurió lo considero muy indigno de haberme hecho esa injuria. Y ahí nace, dice Santo Tomás, así nace la indignación. Cuando estamos indignados es porque consideramos que el que nos injurió pues no era digno de injuriarnos, dice Santo Tomás. Indignación. Si quien siguió lo que he explicado acerca de la asedia, habrá visto que además hay un tipo de indignación que es hijo de la asedia, que es la indignación contra los prelados. La hija de la asedia es el rencor o indignación hacia los prelados, hacia las personas constituidas en autoridad. Bueno, la indignación.
Otro vicio nace por parte de sí misma, en cuanto que piensa en varios modos de venganza y llena su alma de tales pensamientos. Según lo que se dice en Job, ¿es de sabios, pregunta, ¿es de sabios tener el pecho lleno de viento? Bajo esta consideración le asignamos la hinchazón del espíritu. Es decir, la ira produce lo que los psicólogos ahí llaman rumiación, por las vacas, supongo que será por eso que le ponen el nombre, pero que es que la persona le da vueltas y vueltas y vueltas a de qué manera se va a vengar. ¿Eh? Entonces, la hinchazón de la mente es que la mente se hincha de pensamientos malos sobre la venganza y sobre la afrenta, por supuesto, la afrenta que me hicieron, la venganza que le voy a inferir, etcétera, etcétera. Muy bien, después sigue Santo Tomás, la triple división es en el corazón, en la boca y en la acción. Primero, la ira está en el corazón, después pasa a la boca, y esto es lo que viene a decir ahora. En segundo lugar, consideramos la ira en cuanto que está en la boca. Así mirada, se origina de ella un doble desorden. Uno en cuanto que el hombre da a conocer su ira en el modo de hablar, tal como dijimos antes, de aquel que dice a su hermano raca. Es el texto de la escritura que dice aquel que diga a su hermano raca, no sé qué quiere decir raca, pero un insulto, evidentemente, ¿no? Raca. A este concepto responde el clamor, que significa una locución desordenada y confusa. Es decir, la ira produce que le gritemos a la persona, insultándola, ¿no? O sea, esto es el clamor, clamor. Locución desordenada y confusa. Claro, la ira más como obnubila la razón, ya las palabras que se dicen a veces ni siquiera se piensan. Como dice Santo Tomás a veces de los borrachos, que dicen cosas pero no saben lo que están diciendo, ¿no? El iracundo empieza a decir cosas, una locución desordenada y confusa. Y otro desorden es aquel por el cual el hombre prorrumpe en palabras injuriosas. Si estas son contra Dios, tendremos la blasfemia. Si son contra el prójimo, la injuria. Es decir, no solo hablamos desordenadamente gritando, sino que más insultamos a alguien. A Dios, blasfemia. Al prójimo, injuria. Entonces esto es las consecuencias en la boca del ímpetu, lo que decía Tomás, el ímpetu de la ira. Y finalmente, en tercer lugar, se considera la ira en cuanto que pasa a la práctica. Bajo este aspecto, nacen de ella las querellas, entendiendo por tales todos los daños que de hecho se cometen contra el prójimo bajo el influjo de la ira. Es decir, la ira nos lleva no solo a hablarle de esa manera al prójimo, sino a atacarlo o a hacerle males. Entonces, eso es lo que aquí llama las querellas. San Agustín, Santo Tomás lo considera también, menciona también como consecuencia de la ira el odio. Porque uno se enoja contra el prójimo al principio por determinado motivo, pero puede terminar odiando al prójimo contra el que se enoja. Santo Tomás considera que la ira, que el odio es más hija de otros vicios, como la asedia, pero que también pueden nacer de la ira. Aunque Santo Tomás no lo considera bajo el capítulo de las hijas de la ira, según Santo Tomás sí que de la ira nace otro vicio, que es la crueldad. La crueldad se refiere al castigo exterior. Santo Tomás pone dos virtudes y otros tantos vicios relativos a lo que tiene que ver con las injurias que nos hace el prójimo, que son, por un lado, la ira en cuanto a vicio es el movimiento interior de apetito de venganza, al cual le corresponde la virtud de la mansedumbre, que calma el apetito de venganza, y por otro lado, el castigo exterior que se sigue. Si es la virtud, tenemos la virtud de la clemencia, es decir, el perdón, por la cual perdonamos, no castigamos tanto como sería justo castigar, o directamente no castigamos en absoluto. El clemente, dice Santo Tomás, tiene un espíritu dulce que los lleva a limitar el castigo. El vicio contrario a la clemencia es la crueldad. Por la crueldad la persona castiga más de lo debido a la otra persona. La crueldad nace de la ira, porque uno está enojado contra el prójimo, quiere castigarlo, pero lo castiga de más. El que castiga de más es cruel.
Más allá de la crueldad, Santo Tomás pone un vicio, siguiendo a Aristóteles, que es un vicio contra natura. Nosotros tendemos a pensar siempre el vicio contra natura en relación con la sexualidad. Pero para Aristóteles y para Santo Tomás hay vicios contra natura en todos los órdenes de los vicios, prácticamente. Y en cuanto a lo que hace a la crueldad, hay una crueldad contra natura, que es la que no nace de la ira. Es decir, hay una crueldad que no nace de la ira, sino del placer que siente una persona trastornada en el placer, en el sufrimiento ajeno, en el tormento ajeno. O sea, hay personas, dice Santo Tomás, que disfrutan haciendo o viendo sufrir a la gente. No por un motivo justo, sino porque les causa placer. Esto es contra natura, explica Santo Tomás, porque todo hombre es naturalmente amigo de otro hombre y no goza en su mal a no ser que tenga algo en contra, particular, algo en contra de él, como dice los comerciantes, ¿no? Que compiten por el mismo mercado y quieren que al otro le vaya mal, pero no por ser hombre, sino porque o se lo queda uno o se lo queda el otro, ¿no? Entonces, pues evidentemente no se detestan en cuanto seres humanos, sino en cuanto compiten por lo mismo. Dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, la prueba de que todo hombre ama naturalmente a otro hombre es que si vamos a otra ciudad y preguntamos por una calle, por una casa, no me acuerdo cuál es el ejemplo, pues pensamos que no nos van a mentir, que nos van a indicar dónde es, ¿no? El que hace lo contrario, pues es un sádico, ¿no? Evidentemente. Y hay gente así, pero esa no es la ira causada, no es la crueldad causada por la ira, sino por un desorden interior que Santo Tomás llama sevicia, que es una palabra que existe en español, pero se usa poco, en otras lenguas se usa más, la sevicia en italiano, por ejemplo, saevitia, o feritas, ferocidad la llama Santo Tomás, porque es un comportamiento propio de fieras, porque las fieras se enojan, pero no por motivos racionales. Entonces, castigan, pero no por motivos racionales. Entonces, la idea es que estas personas tienen un ánimo que está fuera de la inclinación de la especie humana y se parecen más a una bestia que a un ser humano. Esta es un poco la idea fundamental. Y bueno, esto yo no lo voy a desarrollar mucho porque no es el tema de este curso, pero una prueba de que vivimos una sociedad muy trastornada es que hoy la gente disfruta viendo cosas espantosas. El género gore, como le dicen, gore, pues es raro que uno le disfrute con eso, ¿no? Es decir, que no sé qué placer, a mí no me produce ningún placer, pero bueno, que hoy incluso las películas más normales cortan dedos, arrancan cabezas, que sale sangre, y la gente disfruta. Es más, casi cada vez tiene que ser más, porque lo otro no funciona, ¿no? Yo me acuerdo cuando vivíamos en Italia, que bueno, no estábamos muy bien económicamente, y pasé unos años sin ir al cine porque no podía pagarlo, y tampoco me estaba escribiendo la tesis y no iba al cine, digamos. Y de pronto fui al cine a ver una película de estas de Spider-Man, una de las viejas de estas de Spider-Man, ¿no? Y quedé muy impresionado, porque me chocó, porque tiraron al tío contra la pared, le salía sangre, no sé qué, y yo llevaba 4 años o 3 años sin ver películas, y me había desensibilizado, o me había resensibilizado más bien, ¿no? Por la falta de costumbre de ver ese tipo de cine, ¿no? Entonces, claro, esto va increyendo, y el que no está metido le choca, pero el que está metido necesita cada vez más sangre, ¿no? Y esto muestra que estamos en una sociedad muy rara, digamos, ¿no? Porque el hombre naturalmente no goza viendo sufrir a otros seres humanos. Bueno, tengo que ir acabando, pero por lo menos digo 2 cosas, porque si no, la próxima no voy a hablar de nuevo de la ira, la próxima toca hablar de la avaricia. Pero 2 cosas sobre los remedios, porque cada vez que trato un vicio, tratamos de los remedios contra la ira. Claro, el remedio inmediato o más directo es la virtud contraria, pero esto, claro, ¿cómo se adquiere, no? Lógicamente, la virtud contraria es la mansedumbre, el remedio contra esa enfermedad es ser manso. Bueno, esto está así. Pero bueno, dicho esto, se pueden mencionar también una serie de cosas que contribuyen a facilitar el gobierno racional de la ira. Primero, el control de los pensamientos. La ira surge por el pensamiento. Entonces, el gobierno de los propios pensamientos, que evite sobre todo un vicio contra la prudencia de la que hablará Miguel Ángel Belmonte en unos meses, que es la precipitación. La precipitación, el vicio de la precipitación por el cual uno pasa a la acción sin haber deliberado suficientemente. Entonces, el control de los pensamientos,
La capacidad de padecer, la paciencia. La paciencia es una virtud por la cual toleramos los males cotidianos sin desequilibrarnos. Es distinta de la fortaleza, que se refiere a los grandes males. La fortaleza se refiere a la paciencia en los grandes males, que es como son los peligros de muerte. Pero nosotros diariamente no estamos en peligro de muerte. Pero tenemos que soportar a nuestro vecino, compañero de trabajo, hijos, y ellos a nosotros también. Entonces, la paciencia. La paciencia hace que seamos lentos a la ira, justamente. Soportamos mejor el sufrimiento y por lo tanto llevamos mejor la tristeza, que es causa de la ira. Después todos los autores señalan que todas aquellas virtudes que nos dulcifican frente al prójimo también son remedios contra la ira, como la caridad, la misericordia fundamentalmente, y Máximo el Confesor menciona repetidamente la limosna. Pero bueno, porque la limosna brota de la caridad y de la misericordia, ¿no? Entonces todo aquello que dulcifica el ánimo frente al prójimo, pues ayuda a combatir ese vicio. Y por supuesto, cuando se corta de raíz, las posibles causas, como pueden ser los deseos desordenados, por lo tanto, la virtud de la abstinencia, la virtud de la castidad, la virtud de la liberalidad, que se oponen a la gula, la lujuria, la avaricia, y sobre todo la humildad, porque, claro, cuando uno es humilde se ve menos inclinado a sentirse menospreciado por el prójimo, lógicamente, ¿no? O maltratado por el prójimo. Entonces la humildad como remedio radical y todas disposiciones que ayudan a la mansedumbre, porque para que la mansedumbre se adquiera se necesitan estas condiciones. Se necesita el control de los pensamientos, el gobierno de los pensamientos, se necesita pues, la caridad y la misericordia, se necesita la paciencia. Todo esto ayuda a que la mansedumbre encuentre un espacio apropiado para desarrollarse. Muy bien, como quedan 2 minutos yo acabo aquí. Ordinariamente cuando hacemos online hay respuesta de preguntas, pero yo no sé si hoy las hay o no las hay. Si no, acabamos aquí. Entonces rezamos en la oración al Arcángel San Miguel. No me pongo de pie porque así me ven por la cámara. ¿Sí? Perdón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y hechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la celestial milicia, arroja al infierno por el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que pululan por el mundo para la aparición de las almas. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.